Entonces vamos a empezar con sus temas que hablo, del parcial. Son 6, 7 temas, me parece. Vamos a llegar hasta el tercer tema y después voy a coordinar con ustedes cuando hacemos los otros 3 temas, ¿sí? Porque son un poco pesaditos. Entonces, el primer tema vendría a ser lo que son vértebras. El segundo tema lo he puesto como si fuera cuello parietal, porque son un poco extensos. Entonces, vamos a empezar con lo que son las vértebras, ¿sí? En su repaso, su doctora les mencionó lo de las funciones, las curvaturas. No creo, la verdad, que les pregunte cuáles son las funciones de las vértebras, porque se supone que ustedes ya lo tienen que saber, ¿no? Entonces, igual se los he puesto acá como modo de repaso, ¿no? Acuérdense. Soporte, protección de la médula espinal y postura. Postura y locomoción, ¿no? Y van a existir 2 curvaturas, ustedes ya saben, ¿no? Las curvaturas anteriores y las curvaturas posteriores. Las anteriores son cóncavas, las posteriores son, perdón, las anteriores son convexas, las posteriores son cóncavas. Y van a existir curvaturas primarias y curvaturas secundarias, ¿sí? Las primarias van a ser congénitas, son desde el nacimiento, y las curvaturas secundarias son las que se adquieren, ¿no? Por eso son secundarias, secundarias a alguna causa adyacente. En las curvaturas primarias tenemos a lo que son las sífosis, tanto torácica como pelviana. Y las secundarias se van a conocer como lordosis, ¿sí? Y van a ser cervicales y lumbares. Entonces, empezamos con lo que es la lordosis cervical, sigue la sífosis torácica, la lordosis lumbar y la sífosis pelviana. Ahora sí, lo que sí o sí les pueden preguntar, y es necesario que ustedes se acuerden, es conocer cómo es una vértebra tipo, o sea, una vértebra normal, para poder diferenciar de las otras vértebras, ¿no? Por ejemplo, las vértebras especiales que vendrían a ser la C1, la C2, la C7, etc. Entonces, toda vértebra, chicos, va a tener lo que es el cuerpo, el arco neural y el agujero vertebral. El cuerpo es el que se encarga de soportar el peso, ¿sí? Ojo con eso, se encarga de soportar el peso. Y el tamaño va a aumentar en sentido inferior. Ahora, el el arco neural, va a estar dividido en 2 partes, en masas laterales y apófisis espinos. Las masas laterales, a su vez, se van a subdividir en lo que es la apófisis transversa, que es posterolateral, las apófisis articulares, que son 2 superiores y 2 inferiores. Tienes los pedículos, que son masas laterales con cuerpo vertebral, o sea, unen al cuerpo vertebral, y las láminas, que son las masas laterales con el apófisis espinosa, ¿no? Y van a formar lo que es el techo del arco de la vértebra. Entonces, ahí te lo he puesto para que no te olvides. Sí o sí tienes que saber qué cosa es un pedículo, qué cosa es una lámina, qué cosas une, qué cosas forma, cuál es con cuerpo vertebral, cuál es con apófisis espinosa, etc. De ahí, algo importante que les ha puesto también su doctora del arco neural es que forma las paredes lateral y posterior de lo que es tu agujero vertebral, ¿sí? Y va a constar de pedículos y de láminas. Igual te lo ha repetido tu doctora. Y la otra parte del arco neural era la apófisis espinosa, ¿sí? Que era el punto de inserciones tanto para músculos como para ligamentos. Y el agujero vertebral, que es la otra parte que tiene toda vértebra, bueno, que tiene una vértebra normal, por así decirlo, se va a encargar de formar el canal vertebral y va a tener o va a contener a lo que es la médula espinal, ¿sí? Agujero vertebral, médula espinal. Ahora, para que no se pierdan un poco en la imagen, la región anterior corresponde a lo que es el cuerpo vertebral, ¿sí? Y la región posterior corresponde a lo que es el arco vertebral. Ahora sí, vamos a empezar de manera rápida solo con las vértebras cervicales, porque, bueno, es importante que se acuerden, tienen ciertas características. Las vértebras cervicales va a tener un cuerpo pequeño, ¿sí? En primer lugar, vamos a dibujarlo, ¿sí? Un cuerpo pequeño, ¿sí? Es un cuerpo pequeño, el agujero vertebral va a ser grande y de forma triangular, ¿sí? Grande y de forma triangular. Cuerpo pequeño, agujero grande, ¿sí? Vértebra cervical. ¿Cuál es la característica de estas vértebras cervicales que no tienen las vértebras dorsales, no tienen las vértebras lumbares? Es en el cuerpo. En el cuerpo van a existir estas semilunas que se les va a conocer como apófisis semilunares, ¿sí? Es una de las características que está presente solo en tus vértebras cervicales, las apófisis
semilunares. Entonces no vaya a ser que les pregunten cómo diferencia una cervical de una lumbar en la parte del cuerpo, ¿no? Porque también lo puedes diferenciar en la parte del agujero, porque es diferente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya tenemos tres características de tus vértebras cervicales. Cuerpo pequeño, apófisis semilunares que están en el cuerpo y el agujero vertebral es grande y de forma triangular. Ahora, ¿qué es importante de estas vértebras cervicales? Su contenido venoso, arterial y nervioso, ¿no? Su vena, arteria, nervio. Tienes a la vena vertebral o vena emisaria, ojito con los nombres porque les pueden preguntar cualquiera de los dos. Tienes a la arteria vertebral y al nervio simpático vertebral, ¿sí? Vena, arteria y nervio. ¿Y dónde van a discurrir, dónde van a pasar van? En el agujero transverso, ¿sí? Este es tu agujero transverso. Agujero transverso. Entonces, si les preguntan dónde pasa la vena vertebral o la vena emisaria, agujero transverso de tus vértebras cervicales. Ahora, hablando de vértebras cervicales, hay una en especial que sobresale, que es más grande, que es palpable, y vendría a ser tu C7, ¿sí? El apófisis espinosa de tu C7 es larga, por eso es palpable. Ay, y es un punto de referencia. Es como algunas personas cuando se les cae algo y se agachan y se les nota un poco las vértebras. Tú dices, ay, mira, se nota tu columna, ya, ahí está tu C7. Es la que más se puede palpar, es la más prominente, la más grande. Y bueno, esto de acá es lo que les ha puesto su doctora, que hay apófisis espinosas bífidas, agujeros transversos, que es donde sale tu vena, arteria y nervio, tiene carillas articulares planas y tiene apófisis semilunares, que esta es la característica de tu vértebra cervical, ¿no? Las apófisis semilunares. De ahí, ahora sí pasamos a lo que son las vértebras especiales, por así decirlo, porque son un poco diferentes. Algunas no tienen cuerpo, algunas tienen como que una protuberancia. Entonces, vamos a empezar con la C1, ya. Esta es tu C1. C1 o también conocido como Atlas. Cuidado con los nombres, chicos, porque les puede venir cualquiera de los dos. Entonces, tu Atlas o vértebra C1 no tiene cuerpo, ¿sí? No tiene cuerpo vertebral. Primera diferencia, ¿cómo diferencia una C1 de una C2? Es que la C1 no tiene cuerpo vertebral. De ahí, ¿y cómo diferencio la C2? Porque ya sabes cómo es la C1. La C2, chicos, la C2, que vendría a ser tu axis, ¿sí? La C2 tiene un cachito, yo le digo así para acordarme, que se le va a conocer como odontoides o proceso odontoides, como quieran decirlo, ¿sí? Va a ser este cachito de acá, ¿sí? Proceso odontoides. Entonces, esa es la primera diferencia entre tu C1 y tu C2. C1 no tiene cuerpo, C2 tiene un proceso odontoides, ¿sí? Ahora, siguiente diferencia. El Atlas, chicos, va a poseer carillas superiores e inferiores, ¿sí? Carillas inferiores y superiores. En cambio, el laxis es más que todo para articulación, ¿sí? Por ese mismo proceso odontoides que tiene, por ese mismo cachito, va a existir una articulación, que es importante que se la aprendan, que la recuerden, porque puede ser también pregunta de examen, que vendría a ser la articulación atlanto-oxoidea, ¿sí? Atlas y axis, atlanta-oxoidea. Entonces, ¿y cuál va a ser la función de esta articulación atlanta-oxoidea? Vendría a ser el movimiento giratorio de la cabeza, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con esto. ¿Cómo diferencian tu atlas? ¿Cómo diferencias el axis? ¿Cuál es la importancia del axis? ¿Qué articulación está en tu axis? ¿Cuál es la función de esa articulación? Entonces, tengan un poquito de cuidado con eso. Ahora, ya terminando con lo que son vértebras cervicales, porque tanto el atlas como el axis son cervicales, ¿sí? C1 y C2. Pasamos a lo que son tus vértebras lumbares. Las vértebras lumbares van a tener un cuerpo grande, ¿sí? Ya no va a ser cuerpo pequeño, como la cervical, sino va a ser un cuerpo grande. En cambio, su agujero es triangular, pero es un poco más
chico, ¿sí? Es al revés, por así decirlo. El cervical era agujero grande triangular, cuerpo pequeño, y las lumbares es cuerpo grande, agujero triangular, pero un poco más pequeño, ¿sí? Entonces ya tenemos el cuerpo, tenemos el agujero, por acá van a estar tus apófisis transversas y el apófisis espinosa que vendría a ser esta protuberancia, ¿no? Acá van a estar tus láminas, etc. De ahí, las vértebras dorsales, ¿sí? Las vértebras dorsales con las lumbares también tienen formas de diferenciarse, ¿sí? Primera diferencia, las lumbares no tienen carillas para las costillas, ¿sí? Primera diferencia. No hay carillas para las costillas, ¿sí? Porque son las lumbares, son ya casi, son las últimas prácticamente de tu columna vertebral. En cambio, las dorsales sí tienen carillas articulares para las costillas, ¿sí? Las vértebras de las dorsales, si bien se articulan entre ellas, porque es vértebra tras vértebra, ¿no? Todo y forma toda tu columna, se articulan entre ellas, también se van a articular entre las costillas. Entonces tienen carillas articulares. Y existen carillas articulares completas y hemicarillas, que no, que son las incompletas, ¿no? Entonces acá te he puesto cuáles son las completas. La torácica 1, la torácica 10, la torácica 11 y la torácica 12, ¿sí? No se vayan a confundir, por favor. Dorsal o torácica, chicos, no se vayan a confundir también con los nombres. Entonces, estas de acá, ¿sí? Estas de acá son las completas. No vaya a ser que les pregunten, porque hasta ahorita no he visto que pregunten, pero sí he visto que lo mencionen. Entonces, me parece importante resaltar cuáles son las diferencias, ¿no? De las lumbares con las dorsales, de la C1 con la C2, para que así se vayan acostumbrando a reconocer en su esqueleto. De ahí, otra característica de la dorsal es que el agujero es redondo, ¿sí? Y si se dan cuenta, es la única vértebra que es agujero redondo. Entonces, les voy a preguntar, ¿cuál es la vértebra tipo que es redondo su agujero vertebral? Ya, ustedes ya saben, dorsales. Porque tanto las lumbares como las cervicales son triangulares. Ahora sí, chicos, ¿hasta ahí alguna duda del tema 1? Les he puesto literalmente lo que yo creo que lo más importante de lo que son vértebras. ¿Todo bien? ¿Todo Hasta ahí no? todo claro, gracias. Sí, ya, perfecto, gracias. Ahora, pasando al tema 2, que también es parte de su sesión 1, vendría a ser cuello parietal. Cuello parietal, chicos, es un tema un poquito difícil de comprender, pero tiene sus truquitos. Entonces, vamos a ver dos cosas primero, ¿sí? Los compartimientos y las láminas, ¿sí? Son totalmente diferentes, no se vayan a confundir, por favor. Entonces, vamos a empezar con los compartimientos. Son 4, ¿sí? En primer lugar, acuérdense que son 4 compartimientos. Tienes el compartimiento vascular, ¿sí? ¿Y qué va a estar en tu compartimento vascular? Tu vena, arteria y tu nervio. ¿Qué vena? Vena yugular interna. ¿Qué arteria? Arteria carótida común. ¿Y qué nervio? Tu nervio vago. Entonces, eso es de tu compartimiento vascular. Ahora, yo te he mencionado 4 compartimientos, ¿no? Antes de que me olvide. Y acá solo hay 1, 2 y 3. ¿Cuál es el truquito ahí? Que el compartimento vascular son 2, porque tienes derecho y tienes izquierdo. Entonces no vaya a ser que les digan cuáles son los compartimientos de tu cuello parietal y solo te salgan 3 respuestas, ¿no? Porque te van a poner compartimento vertebral, vascular y visceral. Ahí están los 4 compartimientos, por más que tú veas que solo hay 3 palabras. Ahí están los 4, mira. Entonces son 4, acuérdate. El vascular son 2, derecho e izquierdo. Ya sabes cuáles son, ¿no? Vena yugular interna, te repito, arteria carótida común y nervio vago. Tu siguiente compartimiento, vamos a ponerlo como si fuera el compartimiento visceral. ¿Y por qué es visceral? ¿Qué vas a tener ahí? A tu tráquea, vas a tener a tu esófago y vas a tener, por ejemplo, también acá a los laditos, a lo que es la tiroides. Entonces, esos 3 vendrían a ser tus estructuras que están dentro de tu compartimiento visceral. Tráquea, glándula tiroides y eso. Acá está, compartimiento visceral. Y el compartimiento vertebral
¿sí? Que vendría a ser todo esto, ¿sí? El compartimento vertebral van a estar los músculos paravertebrales, vas a tener, por ejemplo, el músculo escaleno, ¿sí? Vas a tener también a lo que es la columna, ¿sí? Entonces, esos vendrían a ser tus músculos, perdón, lo que conforma tu compartimento para vértebra. Ahora, en lo que es las fascias, porque ya vimos lo que son los compartimientos, ahora las fascias, no se vayan a confundir, vamos a tener la fascia superficial profunda, ¿sí? Que va a tener sus láminas. Tu lámina superficial, tu lámina prevertebral, tu lámina pretraquial y tu vaina carotídea, ¿sí? Ahora, la lámina superficial, uy, ¿dónde está mi mouse? Acá está, ya. La lámina superficial, acuérdate, va a rodear todo el cuello, ¿sí? Más específico no te lo puedo poner, rodea todo el cuello. Entonces, ¿quién me va a contener a mi lámina superficial? A tu músculo trapecio, a tu esternocleidomastoideo y a tus músculos infrayoideos. Ahorita vamos a ver cuáles son los infra, cuáles son los supra, pero ahí te les resuelvo, músculos infrayoideos. Lámina superficial, todo el cuello, acuerdo. Seguimos avanzando a lo que es prevertebral. Lámina prevertebral va a rodear lo que es columna vertebral y músculos profundos del dorso, ¿sí? ¿Quiénes más van a estar acá conformados al músculo escaleno? Y tú ya sabes, por anatomía 1, que el escaleno tenía sus tres partes, ¿no? Escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Los tres van a estar ahí. Músculos prevertebrales, músculo escaleno y músculos profundos del dorso. Por ejemplo, en este dibujito te muestro los escalenos. Acá están tus escalenos, ¿sí? Acá están, ay, perdón, acá el post, en medio y el escaleno anterior. Ahí están tus escalenos. ¿Sí? Ahora, siguiente, la lámina pretraquial. Pretraquial, acuérdense, tráquea, entonces va a rodear vísceras del cuello, porque tu tráquea está en el cuello, más o menos, ¿no? Entonces, ahí más o menos como que te vas acordando. Tráquea rodea vísceras del cuello. Ya. Entonces, ¿a quién va a conformar? A la tráquea, al esófago y a las glándulas tiroides, ¿sí? Tráquea, esófago y glándulas tiroides, que vendrían a ser justamente lo mismo que tus compartimientos viscerales, pero no se vayan a confundir, ¿sí? Si les preguntan lámina, lámina pretraqueal. Si les preguntan compartimiento, ya saben que es compartimiento visceral. Y por último, teníamos a tu vaina carotidia, ¿sí? Que vendría a ser el paquete neurovascular de tu cuello, que vendría a ser vena, arteria, nervio. Esta vaina carotidia va a rodear a tu arteria carótida común, a tu arteria carótida interna, perdón, a la vena yugular interna, acá está la lista, vena yugular interna y al nervio vago, ¿sí? Que vendría a ser esto de acá. Esto de acá, tu arteria, vena yugular interna, arteria carótida común, nervio vago. Entonces, esos vendrían a ser en cuestión de láminas y compartimientos. Te lo he puesto separado para que te acuerdes, no los vayas a confundir. Y otro término importante que tienen que acordarse en cuello parietal es la platisma, perdón, la platisma, ¿sí? Que es una delgada capa muscular que se une a lo que es la mandíbula, ¿sí? A la mandíbula. Platisma se une a la mandíbula. Ahora sí, les había mencionado que en la lámina superficial contenía lo que son los músculos infrayoideos. Los músculos infrayoideos van a estar debajo de tu hueso yoides. Los músculos suprayoideos van a estar por arriba del músculo yoides. Vale la redundancia, pero para aclarar. Entonces, los músculos infrayoideos vas a tener al esternoyoideo, esternotiroideo, al tiroyoideo y al homoyoideo, ¿sí? Entonces, puede ser que en tu examen te digan qué músculos están en tu lámina superficial y no te van a poner músculos infrayoideos, ¿no? Porque sería regalarte el examen, sino te van a decir, por ejemplo, escaleno, te pueden decir genioideo, tiroyoideo y miloyoideo. Entonces la respuesta ahí sería tiroyoideo, porque es el único músculo infrayoideo que está ahí. De ahí, los músculos suprayoideos vendrían a ser tu digástrico, tu estiloioideo, tu miloioideo y tu genioideo. Y ojito con estos dos, porque son los dos únicos músculos suprayoideos que forman parte del piso de la boca.
¿sí? Del piso de la boca. Por eso te lo he puesto acá. Entonces, tengan cuidado, no es que les digan cuáles son los músculos suprayoideos del piso de la boca, o cuáles no son suprayoideos, cuáles son infrayoideos, o qué estructuras están en los compartimientos. Entonces, por eso te lo he tratado de poner bien específico, bien resumidito acá esta parte de las fases. De ahí pasamos a lo que son los triángulos del cuello, ¿sí? Tienes tus triángulos cervicales anterior y triángulo cervical posterior. Y acá te he dado un ojito al piojito. El único músculo en común de ambos triángulos, o sea, tanto el anterior como el posterior, es el esternocleido mastoideo, ¿sí? Este de acá. Los dos fascículos, porque tú sabes que tu esternocleido mastoideo se divide más o menos así, y uno se va hasta un poquito más de tu clavícula pasando, ¿no? Y uno sí se queda en tu clavícula. Entonces, este famoso esternocleidomastoideo es el que va a separar a tu triángulo anterior de tu triángulo posterior, ¿sí? Ahora, tengan mucho cuidado cuando lean borde anterior del esternocleidomastoideo o borde posterior del esternocleidomastoideo, porque no es lo mismo decir que el triángulo anterior está conformado solo por el músculo esternocleidomastoideo, no, falso, sino les tienen que decir por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Ese sería un límite del triángulo cervical anterior. Entonces tengan mucho cuidado al momento de leer si es borde anterior, borde posterior. Entonces, triángulo cervical anterior va a estar delante de tu esternocleidomastoideo. Tienes tus límites. Límite superior, tu borde inferior de tu mandíbula, ¿no? Acá también lo podemos ver. Tu borde inferior de la mandíbula, todo. ¿Hasta dónde? Hasta tu apófisis mastoides. El límite anterior, ¿sí? Al anterior vendría a ser tu cuello, la línea media del cuello. El límite posterior, ojito, límite posterior es el borde anterior del esternocleido mastoideo. Entonces, tengan cuidado con eso. Voy a ponerlo acá. Borde anterior, ¿sí? Vendría a ser el LP, el límite posterior. Es el borde anterior. Tengan mucho cuidado con eso. Porque algunos marcan rápidamente y dicen, ay, esternocleido mastoideo, esta es, y al final no es. Entonces, el límite posterior es el borde anterior. Y el límite inferior ya vendría a ser la cara superior de tu clavícula, más o menos por acá. Ya, eso es con respecto al triángulo cervical anterior. Ahora, con el triángulo cervical posterior, está por detrás de tu esternocleidomastoideo. Límite anterior, ¿quién va a ser tu borde posterior del esternocleidomastoideo? Sí, vamos a poner acá. Borde posterior vendría a ser tu límite anterior. ¿Ya? Tu límite anterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo. Tu límite posterior vendría a ser el borde anterior de tu músculo trapecio, ¿no? Este es tu trapecio. El borde anterior del trapecio y la base vendría a ser la cara superior de tu clavícula, más que todo en el tercio medio. Porque tú sabías que tu clavícula, por anatomía 1, se dividía en tres, ¿no? Tercio medio y los otros tercios al ladito, ¿no? Entonces tu tercio medio es en el que está tu triángulo cervical posterior. Ya, entonces eso es con respecto a los dos primeros triángulos, tanto el cervical anterior como el cervical posterior. Acuérdense, tanto los límites posteriores de ambos es esternocleidomastoideo, lo único que cambia, perdón, tanto los límites posterior como anterior de tus triángulos va a ser el esternocleidomastoideo. Lo que va a cambiar es el borde, ¿sí? Si es borde posterior, triángulo cervical posterior. Si es borde anterior, triángulo cervical anterior. No se vayan a confundir con eso, chicos. De ahí. Aquí, bueno, vendrían a ser los otros musculitos. Esta foto de acá, vamos a ver si lo puedo agrandar. Aquí está. Es como un pequeño resumen, ¿no? De los triángulos, del cervical anterior como del cervical posterior. El cervical anterior va a tener, ya sabes, los límites de tu cervical anterior, ¿no? Entonces tú, rápidamente, para recordar, borde inferior de tu mandíbula, línea media de tu cuello y borde anterior de tu esternocleidomastoideo.
fácil, ¿no? Entonces, este triángulo cervical anterior va a tener como que otros triangulitos dentro, ¿no? Tienes a tu triángulo submaxilar, submandibular o digástrico, ¿sí? Porque acá está tu músculo digástrico. Tienes a tu triángulo submentoniano o suprayoideo, que es este de acá, ¿sí? Porque acá está tu huesito yoides más o menos, entonces suprayoideo o submentoniano porque es justo debajo de tu mentón. Tienes al triángulo muscular o carotidio inferior o también homotraqueal y tienes al triángulo carotidio. Y en el triángulo cervical posterior, rápidamente te acuerdas los límites, ¿no? Borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, en el tercio medio de tu clavícula y borde anterior de tu trapecio. Tienes a dos triángulos, triángulo occipital y triángulo supraclavicular, porque está arriba de tu clavícula. Entonces, ¿cuál es el triángulo que tiene más triángulos dentro? Es el cervical anterior, ¿sí? No vayan a hacer que, por si acaso, se lo digo. Ahora sí, vamos a ver el triángulo. ¿Con cuál empezamos? Con el submandibular, este de acá. Triángulo submandibular. Su borde superior, fácil. Si acá está tu mandíbula y está abajo, entonces es borde inferior de tu mandíbula. Y límite inferior, el vientre anterior y posterior del músculo digástrico. ¿Sí? Tanto el vientre anterior pasa por esta escotadura, tu musculito, y sale por acá. Entonces, tanto el límite inferior son tus músculos vientre anterior y posterior del digástrico. ¿Cuál va a ser el contenido de tu triángulo submandibular? Glándula submandibular, arteria y vena facial, ¿sí? Entonces, es la glándula del mismo nombre del triángulo y tu arteria y vena facial. Ese es el primer triangulito. El segundo triángulo es el triángulo carotidio, que vendría a estar acá. Vamos a encerrarlo. Vamos a ponerlo de otro color para no perdernos. Ya. Triángulo carotidio. De manera anterior va a estar con el músculo vientre perdón, el músculo homoyoideo, ¿sí? Acá. Músculo homoyoideo, que vendría a ser este de acá. Músculo homoyoideo. Y ahora sí, límite superior va a estar por el músculo estiloioideo y el vientre posterior del digástrico, ¿sí? El vientre posterior del digástrico es este de acá, chicos. Que ya lo tapé. Entonces, este es tu vientre posterior del digástrico. Y el límite posterior vendría a ser tu borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿sí? Ahí está. Superior es el posterior del digástrico, posterior es el borde anterior del esternocleidomastoideo y de manera anterior, ¿sí? Es el vientre superior del músculo homoyoideo. Acá. Entonces, este vendría a ser tu triángulo carotidio. No les han puesto ningún contenido, entonces no creo que les pregunten sobre este triángulo. El que les pueden preguntar es el submandibular. O en todo caso, si les preguntan, va a ser una pregunta un poco como para que todos fallen. ¿Por qué? Porque te pueden decir cuáles son los límites de tu triángulo carotidio y te van a decir músculo esternocleidomastoideo, no es. Te van a decir borde posterior del esternocleidomastoideo, tampoco es. Entonces tendrían que decirte borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces por eso acá les he vuelto a repetir. Borde anterior o posterior del esternocleidomastoideo. Lean bien cuál es la respuesta porque hace la diferencia. Si es borde anterior, va a ser triángulo carotidio. Si me hablan del borde posterior, va a ser del triángulo posterior. Ahora sí, siguiente triangulito vendría a ser el triángulo submentoniano. Vamos a cambiarle el color. Ya. Acá está el triángulo submentoniano. Límite inferior vendría a ser tu hueso yoides, ¿no? Acá, tu hueso yoides. El límite lateral vendría a ser el músculo vientre anterior del digástrico. ¿Sí? Vientre anterior del digástrico. Aquí. ¿Sí? Vientre anterior del digástrico.
Y lateral es el vientre superior, perdón, lateral es el vientre anterior del digástrico. Sí, acá está. Acá vendría a estar tu triángulo submentoniano. Ahora, lo importante de ese triángulo submentoniano es el contenido. ¿Sí? Acuérdense que va a estar el músculo milioideo, ¿sí? Y si recordamos, el músculo milioideo, pertenece al grupo de los músculos suprayoideos. Entonces, en tu pregunta, si te ponen, porque a la doctora le gusta como que ponerlo de manera indirecta en las respuestas, te van a decir, el contenido es un músculo suprayoideo. Es cierto, ¿no? La oración es verdadera porque ese músculo es milioideo. Entonces tengan un poquito de cuidado con eso. Ahora sí, su siguiente triangulito vendría a ser el triángulo muscular. Vamos a ponerlo. Ya. El triángulo muscular, ¿sí? ¿Cuál es el límite superior? El hueso yoides. Hueso yoides. El límite lateral es el vientre eh, superior del músculo homoyoideo, que vendría a ser este de acá, y en conjunto con el borde anterior de tu esternocleidomastoideo, ¿sí? Y también con la línea media de tu cuello. Y ahí forman tu triángulo, así un medio chueco un triángulo, pero bueno, es lo que hay. Esos vendrían a ser tus límites, ¿no? Yoides, vientre superior del homoyoideo, esternocleidomastoideo y línea media del cuello, triángulo muscular. ¿Cuál es el contenido? Acá sí es bien importante que se acuerden el contenido. ¿Quién va a estar acá? Tu vena yugular, ay, tu vena yugular interna. Perdón, tu vena yugular anterior. Disculpen, tantos nombres. Vena yugular anterior, ¿sí? ¿Quiénes más van a estar? Tus músculos esternoioideo, tus músculos tiroideo, tus músculos esternotiroideos, tu tráquea y tu tiroides, ¿sí? Pero más que todo, te podrían preguntar tu vena yugular anterior. Ahora, respecto a los triángulos, traten de hacer una tablita. Ahora sí no les he podido hacer una tablita. De lo demás sí les he hecho tablas. Pero de esta traten de hacer una tabla. Y digan, hueso yoides, desviando anterior del músculo digástrico y línea media, triángulo submentoniano. Sí, para que lo tengan rápido a la mano. Por ejemplo, hueso yoides, vientre superior del homoyoideo y borde anterior del esternocleidomastoideo, triángulo muscular. Porque es la única manera en la que se van a acordar estos triangulitos. O si es que tienen buena memoria y se aprenden el dibujito exactamente cómo está, es más fácil también recordarlo, ¿no? Porque dices, ah, acá está mi esternocleidomastoideo, acá está mi homoyoideo, acá está mi digástrico y acá está también mi músculo anterior del digástrico, ¿no? Vientre anterior del digástrico. Entonces sí, tienen dos maneras de aprendérselo, la verdad. Aprendiéndose el dibujo y reconociendo cuáles son las estructuras, o haciendo como que unas pequeñas tablitas, o escribiendo nomás, ¿no? Borde inferior de mandíbula, vientre anterior y posterior del digástrico, triángulo submandibular. Así, para que se lo acuerden. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya se durmieron? Todo claro. Sí, ya, gracias. Ahora sí, pasamos a su tercer tema, que es glándula tiroides. Esta ya vendría a ser su sesión 2, pero tercer tema. En la glándula tiroides, no se aprendan tamaño, no se aprendan diámetro, no se aprendan longitud, porque la verdad que no les va a servir. Les puede servir más que todo para el anfiteatro, como para que tengan una noción y referencia de qué tan grande o qué tan chiquito es, pero para la vida en general no les va a servir exactamente los números de eso. Lo que sí tienen que acordarse de su glándula tiroides es que tiene dos lóbulos y un istmo. Y aparte de eso, hay un lóbulo que el 50% puede tenerlo y tiene un nombre en específico, ¿no? Se le va a conocer como la luet. A ver, un ratito. Ya. Entonces les estaba diciendo, tienen que acordarse que tiene dos lóbulos, ¿sí? Lóbulo piramidal y lóbulo lateral, ¿sí? Acá está tu lóbulo piramidal, el lóbulo, ay, perdón,
lóbulo lateral, ¿sí? Tiene dos lóbulos y tiene un istmo, ¿sí? Que vendría a ser, perdón, este es el istmo y acá está el lóbulo lateral. Disculpen, lapsus. Ya. Entonces, acuérdense, dos lóbulos, un istmo, y el 50% de las personas en su lóbulo piramidal van a tener a lo que es la lueta, ¿sí? Así se le conoce como ese lóbulo piramidal, la lueta. Entonces, no vaya a ser que les pregunten porque sí es conocido, entonces, por si acaso. Ahora, en lo que respecta a la irrigación, ¿sí? Irrigación, porque hablamos de arterias. ¿Quiénes vas a tener? En primer lugar, a la arteria tiroidea, ¿sí? A la arteria tiroidea superior, que va a ser rama de tu arteria carótida externa, pero tienes a tu arteria tiroidea superior como la principal, ¿sí? De ahí, por ejemplo, acá está tu arteria tiroidea. Pésima idea hacerlo de rojo. Acá está. Tu arteria tiroidea superior, ¿sí? Que es rama de tu carótida externa, ¿no? Por acá arriba sale. Ya. ¿Quién más vas a tener? A la arteria tiroidea inferior, que es rama de tu tronco tirocervical, de la arteria subclavia, ¿sí? Acá está tu arteria tiroidea inferior. Esta de acá viene a ser tu arteria tiroidea inferior, que es rama de tu arteria subclavia, ¿no? Y la arteria subclavia, ustedes ya saben que llega a la aorta, entonces, ya. Dependiendo si está derecha o izquierda, ¿no? Rápidamente les repaso eso también. Pero creo que eso es anatomía. La arteria carótida, que estábamos hablando, no, la arteria, ¿qué arteria estábamos viendo? Tiroidea inferior, acá está. La arteria tiroidea inferior es rama de tu arteria subclavia, ¿sí? Tanto izquierda como derecha, pero ustedes saben que la arteria subclavia derecha e izquierda no son iguales anatómicamente. La arteria subclavia derecha es un poco más larga y es menos directa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque primero va a pasar por tu TAP. No sé si se acuerdan del TAP BC, que vendría a estar acá. El TAP BC que vendría a ser esto de acá. Tu tronco arterial brachiocefálico, ¿no? Tu arteria subclavia derecha pasa primero por tu tronco arterial brachiocefálico y recién llega a la aorta, o al revés, ¿no? Tienes la aorta, pasas por tu tronco arterial y sale tu arteria subclavia derecha. En cambio, la arteria subclavia izquierda es más directa, llega de frente a la aorta. Entonces no se vayan a confundir. Pero igual tienen que acordarse que la arteria tiroidea inferior viene de tu arteria subclavia. De ahí, tu otra arteria es la arteria tiroidea media, ¿sí? Y el 10% va a tener esta IMA, ¿sí? Se le va a conocer como IMA el 10% que tenga su arteria tiroidea media. Entonces, esto de acá me parece que su doctora también les mencionó que les podían preguntar. Entonces, por si acaso se los he puesto acá. Ahora sí, eso es con respecto a la irrigación. Acuérdense de las arterias, ¿sí? Arteria tiroidea superior, arteria tiroidea inferior, arteria tiroidea media o IMA, el 10%. En lo que respecta a la inervación, porque son venas, inervación, el 99%, por no decir el 100, ¿sí? El 99% de tu drenaje, ¿dónde va a estar? ¿O dónde va a terminar? En la yugular interna, ¿sí? Eso te lo he puesto para que te lo acuerdes, sí o sí, es importante que nunca te olvides, yugular interna drena casi todo, ¿sí? Acá está. Yugular interna, yugular interna, yugular interna. Entonces no hay pierde, vena yugular interna. Ahora sí, ya pasamos con glándulas tiroides. Acuérdense tiroidea, ¿sí? Tiroidea inferior, tiroidea superior. Más que todo acuérdense tiroidea inferior. Ahora, las glándulas paratiroides, ¿sí? Irrigación arteria tiroidea inferior. Entonces ya tenemos dos estructuras que van irrigando tu arteria tiroidea inferior, ¿no? Glándula tiroides, glándula paratiroides. De ahí, esto es lo más importante de paratiroides, ¿sí? No se vayan a asustar con más. Es lo más importante. Ahora, el tercer punto vendría a ser tu laringe.
Laringe sí es un poquito más amplio, te lo he tratado de esquematizar lo más posible porque hay cosas que sí o sí tienes que acordarte. En laringe tienes que saber cuáles son los pares, cuáles son los impares. Los pares por lo general son más pequeños, los impares por lo general son más grandes. Entonces no te vayan a decir cuáles son los cartílagos pares, cuáles son los cartílagos impares. Acá ya te lo puse más fácil. Pares son tus ACC, ¿sí? Yo me acordaba como ACC, aritenoides corniculados y cuneiformes. A, C, C. Y los impares son tu TEC, ¿sí? Tiroides, epiglotis y cricoides, ¿sí? Entonces ya acá, más resumido no lo pude hacer, porque sí o sí tienen que saberse cuáles son los pares, cuáles son los impares. Respecto a los músculos, tenemos músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Empezando con los músculos extrínsecos de la laringe, no se van a confundir con los de la faringe. Los de la laringe van a tener dos, ¿no? Los músculos depresores y los músculos elevadores. El único músculo depresor de tu laringe es tu esterno tiroideo, ¿sí? El único. Los demás son elevadores. Entonces, si tu doctora te va a preguntar más que todo del depresor, que es el único, ¿no? Porque si te pregunta de los elevadores, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienes 6 oportunidades más de poder acertarlo. Ay, disculpen. Ya, entonces eso es con respecto a los músculos extrínsecos. Acuérdate que son depresores, elevadores, el único depresor es el esternocleidomastoideo. Acuérdense también de cuáles son los pares, cuáles son los impares. Esto también. Acuérdense lo de la arteria tiroidea inferior. Ahora sí, en la laringe, seguimos en laringe, chicos. Ya no vamos a ver músculos extrínsecos, sino músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos van a estar inervados en sí por el nervio laringio recurrente y el nervio laringio superior, ¿sí? Yo he sido un poco más específica y te he puesto el nervio laringio inferior, que vendría a ser tu cricoritideo lateral, pero me parece que en la universidad lo están considerando como si fuera laringio recurrente, entonces traten de verlo como les están enseñando en la universidad. Entonces, el nervio laringio inferior, bueno, cricoritideo lateral, no creo que les pregunten, ni siquiera les van a preguntar la función. Lo que sí les pueden preguntar es del nervio laringio recurrente y del nervio laringio superior. ¿Por qué? Porque el nervio laringio recurrente es el que va a inervar a casi todos los músculos, menos el cricotiroideo. El cricotiroideo lo inerva el nervio laringio, perdón, es inervado por el nervio laringio superior. Entonces, empezamos con el nervio laringio recurrente. El tiroaritenoideo, acuérdense, ¿cómo se acuerdan la función? Consulta. Disculpa. Y ya, no hay problema. Entonces, el tiroaritenoideo, ¿cómo se acuerdan de la función T Una de T? consulta. Perdón Dime. que te interrumpa. Con No, respecto a los músculos depresores de la laringe, en el PPT de la doctora decía que es el esternoioideo, el tiroideo y el homoioideo. ¿en dónde? ¿En los depresores? En el PPT de en el PPT de la doctora, en los extrínsecos. Acá les han puesto el esternoioideo, ¿el cuál más? El tiroideo y el homoioideo. El tiro y el lomo. Ya. Gracias, muy bien, se me habrá pasado. Ya, el tiro, acá lo voy a escribir. Tiro. Sí están Ya. bien, ¿verdad? Sí, Ah, ya. no sabía que lo Gracias, habían esa era mi considerado. duda. No, Sí, no en sabía que la lo habían PPT de considerado. la doctora está ahí. Dice depresores de la laringe y elevadores de la laringe. Ah, ya, perfecto, gracias. Ya, entonces chicos, no se vayan a olvidar los depresores, son tres, les han dado tres, el esternoioideo, tiroideo y el homoioideo. ¿Cómo se acuerdan? Todos terminan en oioideo, ¿sí? Esternoioideo, tiroideo, homoioideo. El único o los únicos oioideos que no son depresores vendrían a ser el genio y el estilo, ¿sí? Pero lo demás ya tendrían depresores. Más probable que le pregunten depresores que elevadores, creo yo. De ahí, ahora sí. En laringe, los músculos intrínsecos, en lo que es nervio laringio recurrente, tenemos en primer lugar al tiroaritenoideo. ¿Cómo te acuerdas la función del tiroaritenoideo? T de tensar cuerdas, ¿sí? Tensar cuerdas. De ahí, el otro músculo inervado por el laringio recurrente es el cricoaritenoideo posterior, ¿sí? Si quieres ser más específico. Ahora, este cricoaritenoideo abre glotis, abduce cuerdas vocales. Abduce.
El interaritenoideo cierra, ¿sí? Este abre y este cierra, ¿sí? Está pintadito, cierra. Y es el principal aductor de las cuerdas vocales. O sea, estos sí o sí tienen que acordarse. ¿Cuál es el principal aductor de cuerdas vocales? ¿Cuál es el que abduce? Sí, no se vayan a confundir. Este es con D, este es con BD. No se vayan a confundir. Entonces, si les dice principal aductor, es el interaritenoideo. Si les dice abductor con B, el cricoaritenoideo. Y esto preguntan en el ENAM, preguntan en el examen de salud, preguntan en el hospital, entonces es necesario que sí o sí se lo acuerden. De ahí, el último musculito que es inervado por el nervio laringio recurrente vendría a ser el ariteno epiglótico, que sinergia cierre de glotis, o sea que ayuda también a cerrar la glotis, ¿no? Y el único que es inervado por el laringio superior, y esto sí es importante que se lo acuerden porque a los doctores les encanta preguntar siempre cuál es el único que tiene esto, cuál es el único que le pasa esto, cuál es el único que no tiene esto. Es el cricotiroideo, nervio laringio superior. Función, tensar cuerdas vocales. Pero lo que sí o sí les van a preguntar, si les preguntan, es quién lo inerva. Y bueno, acá también su doctora les mencionó cómo lo están clasificando, ¿no? La supraglotis, la glotis y la subglotis. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden de acá? La supraglotis va a contener a la cuerda vocal falsa, ¿sí? Cuerda vocal falsa. La glotis es la que contiene a la cuerda vocal verdadera, ¿sí? Entonces la glotis es la verdadera y la supraglotis es la falsa. Y bueno, la subglotis es la que está ya junto con la tráquea casi. Pero sí o sí, traten de acordarse supraglotis y glotis. Y bueno, acá les puse una tablita, no es de su clase, pero es de lo que yo había leído, de lo que es laringe, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Protección de las vías aéreas respiratorias, la producción del sonido, cuáles son los cartílagos. De nuevo, no emparejados significan cartílagos impares, emparejados son pares. Entonces ahí los tienen igual. Crico, tiro y epiglotis y el ACC. En la aritenoideo, el corniculado y el cónico. De ahí, acá, respecto a los músculos. Los músculos extrínsecos, ¿sí? Los extrínsecos es movimientos de toda la laringe, ¿sí? Toda. En cambio, los intrínsecos son de los componentes, ¿sí? De algunas partes, no de todo. Pero el de todo, 100% extrínsecos. Y la irrigación, como ya vieron, es de las laringeas, tanto superior como la inferior, también como la laringe recurrente. Y la inervación, bueno, está dado por el nervio vago, los nervios laringeos superiores, los nervios laringeos inferiores. Ahora sí, en lo que respecta a tráquea y esófago cervical, ambos van a estar irrigados por la arteria tiroidea inferior, ¿sí? Y su doctora les mencionó que la tráquea cervical de por sí no tiene una irrigación propia. Y es que en sí la tráquea, como está bien metida, chicos, la tráquea recibe como que inervaciones así, para que me entiendan, de chiripa, ¿no? O sea, mi arteria de aquí pasa y ya le dona un poquito. Mi otra arteria de por acá pasa y le dona un poquito, así. Y así van irrigando a la tráquea, ¿sí? Pero de por sí, solita, no tiene una irrigación propia, pero sí consideran a la arteria tiroidea inferior, tanto para la tráquea cervical como como para el esófago cervical. Entonces, acá les he resumido todas las estructuras que va a irrigar la arteria tiroidea inferior. Sí, disculpen, ahí lo escribí mal. La arteria tiroidea inferior va a irrigar a glándula tiroides, glándula paratiroides, la tráquea cervical, al esófago cervical y a la faringe, ¿sí? A todas esas estructuras irriga la arteria, bueno, están irrigadas por la arteria tiroidea inferior. Entonces, no voy a hacer que les pregunte cuál de estas irriga la arteria inferior o cuál no pertenece a los que irrigan la arteria inferior. Entonces, aquí ya se los dejé resumidito. Ahora sí, pasamos a faringe, ¿sí?
En faringe lo que quiero que se acuerden es la división topográfica, ¿no? Cómo lo han dividido la faringe. La primera porción, que se le conoce como rinofaringe, la segunda porción, orofaringe, oro de boca, y la tercera porción de laringofaringe, ¿sí? Entonces, la rinofaringe va a estar por encima del velo palatino. La orofaringe entre el velo palatino y el yoides. Y la laringofaringe va a estar por detrás, sí, miren, por detrás de la laringe y continúa hasta tu esófago. Entonces, esas son las tres porciones o las tres divisiones que tienen que acordarse: rino, oro y laringe. Rino de nariz, oro de boca, por eso es intubación orotraqueal, y laringo de que se va por detrás de la laringe. ¿Sí? Entonces, no hay manera de que se equivoquen cuáles son las divisiones. ¿Qué más les han mencionado en faringe? Tienen que acordarse que está por debajo del cuerpo del esfenoides, de la apófisis basilar, por detrás de lo que son las coanas, ¿sí? El istmo de las fauces, el vestíbulo de la laringe, ¿sí? Y por delante de tus músculos prevertebrales, ¿sí? De ahí, ahora sí, en faringe tenemos los músculos extrínsecos longitudinales y músculos extrínsecos constrictores. Los músculos extrínsecos longitudinales tienes dos nervios, ¿sí? El glosofaringio o noveno par craneal y el nervio vago o décimo par craneal. El nervio glosofaringio, ¿a quién se encarga? El único, el estilo faringio. Y al vago tienes al salpingofaringio y al palato faringio. Y los constrictores van a estar dados por el nervio vago. Tienes al constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Esto es lo que su doctora también les ha dicho, pero acá también en su PPT les pusieron esto de acá. Entonces no se vayan a confundir con los nombres, ¿sí? Tienes a los constrictores de la faringe, tienes al constrictor superior, que yo te había dicho nervio vago, su otro nombre, ¿cómo le puedes decir? Neumogástrico, ¿sí? Tanto para los tres, el superior, medio o inferior, neumogástrico, o nervio vago, o décimo paracraneal. Cualquiera de las tres opciones les pueden poner y son válidas. Y ya. De ahí, ¿qué más? El origen no les van a preguntar, porque no tendrían por qué, no le veo el sentido. Inserciones tampoco les van a preguntar. Y acción tampoco, ¿no? Porque si son constrictores, ya sabes que constriñen, ¿no? Y si es constrictor superior, constriñen la parte superior de la faringe; si es medio, la parte media; si es inferior, la parte inferior. Y si es elevador de la faringe, su función va a ser elevar la faringe y la... Entonces no les van a preguntar eso porque sería regalarles el examen. De ahí, en lo que es esto de acá, traten de acordarse la arteria maxilar. Miren el recorrido de la arteria maxilar. Viene acá, baja. Y de ahí también tienes a las arterias palatinos ascendentes, tienes a la arteria faríngea ascendente y tienes a la arteria carótida externa, más o menos por acá. Y de acá, bueno, su doctora también les mencionó las ramas faríngeas y la arteria tiroidea inferior, ¿sí? Acuérdense quiénes estaban con la arteria tiroidea inferior y quién era la única que estaba por la arteria recurrente superior. Perdón, la arteria laringea superior, ¿sí? No se vayan a confundir con arteria tiroidea inferior con arteria laringea superior y arteria laringea inferior y arteria laringea recurrente. Son diferentes arterias. De ahí, ¿hasta ahí alguna duda? Chicos, ¿hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Sí, ya, gracias. Ahora sí, el tema 4 vendría a ser cráneo. Ya hasta acá llegamos, chicos. No se preocupen, tengo que coordinar con ustedes cuando hacemos 5 y 6.
El tema 4 es cráneo. La verdad que de cráneo les van a preguntar cosas bien puntuales, por eso no les he puesto todos los dibujitos que estaban en sus PPTs de lóbulo frontal, lóbulo parietal. No, porque les van a preguntar cosas bien, bien específicas. Primera cosa que les pueden preguntar, huesos que forman el reborde orbitario, ¿sí? Tienes que acordarte que son 4 huesos de tu cara, 3 huesos del cráneo, ¿sí? Por si acaso, no vaya a ser que les pregunten, diga cuál es el enunciado correcto, porque no sé cómo van a hacer sus preguntas este ciclo. Como es una nueva doctora, desconozco. Pero sí o sí, los huesos que van a formar el reborde orbitario es tu hueso maxilar, el cigomático, el lagrimal, el palatino, el frontal, el etmoides y el esfenoides, ¿sí? Ahí ya te los he puesto para que ya no los estés buscando tú. De ahí, otras cosas que les pueden preguntar son los puntos craniométricos, ¿sí? Que van a ser laterales y sagitales. Lo que les pueden preguntar más que todo vendrían a ser estos 5, porque son los que tienen mayor relevancia, son los más importantes, creo yo. Tienes alterión, ¿sí? Tú lees qué punto granulométrico conforma la unión de parietal, frontal y esfenoides, o sea, hueso parietal, hueso frontal y el esfenoides, ya tú sabes que es terión. En cambio, si te dicen asterión, tú ya sabes que es temporal, parietal y occipital, ¿sí? Te lo he tratado de poner así como que para que sepas cuál es con solo leerlo. Si tú lees temporal, parietal, occipital, asterión, parietal, frontal, esfenoides, terión. Eso es en respecto a los laterales. Ojito, hay más puntos cranométricos laterales, pero estos son los que se pueden más dar como para pregunta de examen de ciencias básicas. Ahora, los puntos craniométricos sagitales, tienes al opistón, al bastión y a la glabela como los más importantes, creo yo. El opistón, acuérdate que es punto medio, tanto, mejor dicho, para que se acuerden, el opistón como el bastión son puntos medios de tu foramen occipital. ¿Cuál es la diferencia? Que el opistón con P, ¿sí? Va a ser borde posterior, ¿sí? Borde posterior del foramen occipital. Y bastión con A es punto medio de tu borde anterior. Entonces yo me acordaba así, o pistón con P es borde posterior, bastión con A es borde anterior. Y la glabela, que es un punto cronométrico conocido, que es el punto más prominente, más resaltante de tu hueso frontal, ¿sí? Entonces, sí o sí, acuérdense esto de acá y estos de acá, ¿sí? Sí o sí. Y de lo pistón y bastión ya saben cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es borde posterior, cuál es borde anterior? Ahora, ¿cuál es la importancia del terión? Miren cuál es la inserción, ¿no? O sea, ¿dónde terminan de unirse los tres y te forman el punto cranométrico terión? Hueso parietal, hueso frontal, hueso esfenoides. Entonces, si tú tienes un golpe traumático, ponte que te accidentas manejando y por algún motivo de la vida tu cabeza choca en cierto ángulo tu timón, ¿no? Te chocas así. Entonces te puede romper una arteria. ¿Qué arteria? También puede ser pregunta examen. La arteria meningia media. ¿Y qué me va a provocar que la arteria, si se rompe mi arteria? Es que salga la sangre. Si sale la sangre, me forma un hematoma epidural, ¿sí? Hematoma epidural. Entonces, tanto lo del hematoma epidural como la arteria meningia media, que es la que pasa por ese camino, por esa unión donde está el terión, pueden ser preguntas de examen también. Y además es importante que lo sepan, para el manejo de accidentes en emergencias, te dicen que se golpeó más o menos en esa zona del parietal, del frontal. Entonces ustedes ya saben más o menos qué puede estar pasando. Ahora, acá en los huesitos, lo vamos a ver de manera rápida. Vamos a empezar con el hueso cigomático. El hueso cigomático es lo que forma la prominencia de la mejilla, ¿sí? Como para que tengan una noción de dónde está ubicado. Entonces está más o menos por la altura de tus mejillas, hueso cigomático, ¿sí? Y vas a tener dos superficies. En la superficie lateral, que es agujero cigomático facial, acuérdate, y la superficie medial, que es agujero cigomático temporal, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante del hueso cigomático. Del hueso occipital, ¿sí? El hueso occipital va a tener un punto
más sobresaliente que se le va a conocer como inión, ¿sí? Eso es lo más importante de tu hueso occipital, que está el inión, que es el punto más saliente, más sobresaliente. Ahora sí, en lo que es el VOMer, chicos, el VOMer va a contribuir a lo que es la formación del tabique nasal óseo, ¿sí? Eso es lo importante del VOMer. Ahora, en lo que es el hueso temporal, lo que sí quiero que se acuerden son 2 o 3 cositas claves. A ver, vamos a agrandar. En primer lugar, acuérdense que va a tener su apófisis estiloides, ¿sí? Donde se va a insertar el ramillete de Riolano. Ojito con el ramillete de Riolano porque también es bien conocido, ¿sí? También suelen preguntar en exámenes de ENAM, de Intermap. ¿Quiénes conforman el ramillete de Riolano? Tu músculo estilo gloso, estilo ioideo y estilo faringe. Entonces, esto también puede ser que les pregunten, porque son preguntas que sí o sí preguntan, vaya la redundancia, ¿no? Que sí o sí hacen en otros exámenes más importantes. Entonces, ¿quiénes conforman el ramillete de Riolano? Estilo gloso, estilo ioideo, estilo faringeo. Los estilos que vendrían a ser tu ramillete. Ahora, vas a tener una región mastoidea, ¿sí? La región mastoidea va a ser parte de tu parte petromastoidea de tu hueso temporal, ¿sí? La región mastoidea se va a articular con 2 huesos, tu hueso parietal, tu hueso occipital, ¿sí? Parietal arriba, occipital detrás, ¿sí? Y va a formar o va a estar con la sutura. Si es con el hueso parietal, se va a llamar parieto mastoideo. Si es con el hueso occipital, va a llamarse sutura occipito mastoidea. Entonces ahí no hay confusión, no pueden equivocarse en cuál va a ser la sutura, porque es el mismo nombre. Y aparte, va a tener la apófisis mastoide, ¿sí? Esta región petromastoidea se divide en dos. Región mastoidea, apófisis mastoide. En la apófisis mastoides se van a insertar músculos, ¿sí? Se va a insertar el vientre posterior del digástrico. ¿Y dónde se va a insertar? En tu ranura digástrica. Eso también te lo he puesto en amarillo y rojito porque es importante que te acuerdes. La apófisis mastoides no tanto, que lo recuerdes, sino en la ranura digástrica es donde se va a insertar el vientre posterior del digástrico. Entonces, de acá acuérdate sí o sí la ranura digástrica, acuérdate el ramillete de Riolano, que son los estilos, los que lo conforman. De ahí, en el hueso occipital te había mencionado el inión, perdón, y también tienes que acordarte algunas cositas del hueso occipital. En lo que respecta a la base del cráneo, tienes que acordarte que hay regiones o partes. Parte anterior, parte media, parte posterior. A mí lo que me interesa es la región media, ¿sí? Porque va a ir desde tu porción del paladar duro hasta el borde anterior del agujero magno, que era el agujero más grande, ¿sí? El agujero magno. Eso es lo más importante de tu base de cráneo. ¿Por qué? Porque la parte posterior ya viene de tu agujero magno hasta tus líneas nucales. Pero no está sí o sí tu región, perdón, no está sí o sí tu agujero magno en la región media. Y la parte anterior vas a tener al paladar duro. Ahora, el paladar duro va a tener agujeros, ¿sí? Agujero incisivo, el agujero palatino mayor y el agujero palatino menor. Los agujeros, o bueno, el agujero incisivo, su nombre lo dice, agujero es un hueco, entonces es una abertura, incisivo de los conductos incisivos. ¿Y qué te suena incisivo? A dientes. Entonces va a estar en la parte posterior a los dientes, ¿sí? El agujero palatino mayor, ¿sí? Es paladar óseo, ¿sí? Paladar óseo. Y los agujeros palatinos menores es en el apófisis piramidal. Ahora, esto que les estoy mencionando de paladar duro, paladar blando, creo que les he mencionado, fauces, todo eso, sí tienen que acordarse porque cuando lleven anestesiología en 10º ciclo, lo van a volver a ver. Y ya no les van a estar explicando qué me conforma mi paladar duro, qué me conforman mis fauces, nada, sino de frente te lo van a mencionar. Entonces, ay, no sé qué pasó. Disculpen. Entonces, sí o sí tienen que ir recordándolo, ¿no? Por eso les he puesto ahí bien resumidito. Ahora,
De aquí, ¿qué más quiero que se acuerden? Tabique nasal vomer, hueso cigomático, acuérdense cuál es el facial, cuál es el temporal. En el hueso occipital el ilion. Del hueso temporal sí o sí acuérdense esta región petromastoidea, que en la región mastoidea que hay, en el apófisis más que todo mastoides, acuérdense la ranura digástrica, en el apófisis estiloides, sí, no apófisis mastoides, apófisis estiloides, acuérdense lo del ramillete el ramillete de Riolano. Y también quiero que se acuerden del hueso temporal, una cisura, que se le conoce como cisura de Glaser, que es esta de acá. La cisura de Glaser es donde se va a insertar tu arteria timpánica anterior. Entonces, eso es lo más importante, creo yo, de estos huesitos. Lo demás no creo que les lleguen a preguntar, la verdad. Y, y de acá, de los agujeros que su doctora les puso, los más importantes son los más fáciles de recordar. Tienes al agujero supraorbitario, quienes van a conformar nervios y vasos supraorbitarios. Agujero infraorbitario, nervios y vasos infraorbitarios. El agujero mentoniano, nervios y vasos mentonianos. Lo que sí les pueden preguntar es esta de acá también. La arteria meningia media, que les estaba diciendo que te causaba los hematomas epidurales cuando te golpeas en el terión y te causa ese sangrado, esa rotura de esa arteria, donde está el agujero espinos, por si acaso. De ahí, ¿qué más les pueden preguntar de acá? Bueno, serían estos cuatro, la verdad, porque son los más importantes. De ahí los puntos cranométricos que les estaba mencionando, ¿no? Tenías los puntos cranométricos de la línea media y los puntos cranométricos laterales. Los puntos cranométricos de la línea media se les dice así porque lo partes a la mitad y ahí está. ¿Sí? O sea, bueno, no los partes, sino trazas una línea media y ahí está. Tienes la glabela o glabelar, ¿sí? Acá arriba. Tienes el nación, el espino nasal superior, y si hay superior, tiene que haber espino nasal inferior. Tienes al alveolo dentario superior, y si hay alveolo dentario, tiene que haber inferior. Y tienes al mento mial, ¿sí? De ahí, ¿quiénes más tienes como de línea media? Porque sigues avanzando. Tienes al bastión, está acá en la parte superior o parte anterior de tu agujero occipital. Tienes al opiston y tienes al ilion, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ilion les había dicho de su hueso, que era el más prominente? Ya, acá está el ilion. Y para terminar de los puntos cranométricos de la línea media, tienes al brecmático, ¿sí? Este de acá. Tienes al vértex, tienes al lamboideo. Y bueno, esos serían de la línea media. Y los laterales, que sí son un poquito más complicaditos, porque no hay como que una secuencia en sí. Tienes al estefanion, al terion, al dacrion, que es el del ojito. Tienes al malar, al gonio. El gonio sí es un punto cranométrico que todo el mundo lo tiene que conocer. Es el que ustedes tocan acá como que en su mandíbula, más o menos por acá, el gonio. Entonces ese sí es punto cranométrico que todo el mundo tiene que conocer. Y todavía lateral. Tienes al mastoideo, y tanto el gonio como el mastoideo siempre para ver límites trazan una línea imaginaria entre el gonio y el mastoideo. Y tienes a la astenia. Ahora, de estos puntos cranométricos laterales, aparte del gonio y del mastoideo, que son fáciles de que te acuerdes, tienes al punto lagrimal, que es el dacrión, ¿sí? El punto lagrimal se le conoce al dacrión, entonces no voy a hacer que les pregunten. Acá se les he puesto punto lagrimal, es el dacrión. Ya. Y eso sería todo de esta primera parte del repaso. ¿Hay dudas? ¿Algo? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? No se preocupen, a los chicos del otro asesor de Brunito, le voy a pasar el PPT para que se los pase igual.